Hola mi gente. Con el gusto de siempre, desde mi chacra aquí en las afueras de Lima, les doy la bienvenida a esta charla. Hoy, con este cielo gris, con esta garúa que nos abraza y nos recuerda la humedad de nuestra costa, vamos a hablar de cómo crear una explosión de abundancia en un espacio pequeño. Hoy les voy a contar mi secreto para duplicar la producción de mi granja, para tener no solo huevos de gallina, sino también unos huevitos deliciosos y muy cotizados, sin necesidad de comprar más terreno. Hoy vamos a desentrañar el secreto para criar codornices en nuestra granja de gallinas y tener huevos frescos a diario sin gastar de más. Sé que suena a mucho trabajo, a otro animal del que preocuparse, pero les voy a enseñar un sistema, una filosofía, donde las gallinas y las codornices no compiten, sino que se complementan, creando un ecosistema de una eficiencia que los va a dejar con la boca abierta. Así que, si están listos para aprender a pensar en vertical, para multiplicar la productividad de su patio o de su pequeña granja, les pido con todo el cariño del mundo que me apoyen. Denle un buen me gusta a este video para que esta comunidad de emprendedores ingeniosos siga creciendo. Suscríbanse si todavía no son parte de este viaje y activen esa campanita, porque la idea que vamos a explorar hoy es de esas que nos abren la mente a un mundo nuevo de posibilidades. Ahora sí, vamos a ello. Antes de hablar de la primera jaula o del primer puñado de alimento, quiero que hagamos un cambio de mentalidad. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en aumentar nuestra producción, pensamos de forma horizontal. Pensamos, necesito más gallinas, por lo tanto, necesito más terreno. Y aquí en los alrededores de una ciudad como Lima, o incluso dentro de ella, en los patios y en las azoteas, el terreno es el recurso más escaso y más caro que existe. Pensar en horizontal nos limita, nos pone un techo muy bajo. El secreto que yo descubrí, la idea que lo cambió todo, fue empezar a pensar en vertical. Fue darme cuenta de que mi granja no solo tenía largo y ancho, también tenía alto. Y ese espacio aéreo, ese espacio que no estaba usando, era un lienzo en blanco lleno de potencial. Imaginen su gallinero como si fuera un edificio de un solo piso. Las gallinas son las inquilinas de ese primer piso. Necesitan su espacio, su patio para escarbar, su corral. Son maravillosas, pero ocupan una buena cantidad de terreno. El secreto consiste en construir, en un rincón de ese mismo terreno, un segundo edificio, un edificio de apartamentos alto y eficiente. Y las inquilinas de esos apartamentos son las codornices. Las gallinas son las dueñas del plano horizontal. Las codornices son las reinas del plano vertical. Y al combinar estas dos operaciones, no estamos simplemente sumando dos negocios, estamos multiplicando la productividad de nuestro espacio de una forma increíble. ¿Por qué la codorniz es la socia perfecta para nuestra granja de gallinas, especialmente en un entorno con espacio limitado? Por varias razones que son pura lógica y eficiencia. La primera, como ya les dije, es el espacio. La codorniz es un ave diminuta. Donde caben dos gallinas, podemos criar 50 o 60 codornices cómodamente. Se crían en sistemas de jaulas verticales, apiladas unas sobre otras, lo que llamamos baterías. En un espacio de 1 metro cuadrado de suelo, podemos tener 5 o 6 pisos de jaulas, albergando a más de 100 aves. Es la máxima optimización del espacio. La segunda razón es la velocidad. El ciclo de vida de la codorniz es un verdadero milagro de la naturaleza. Una gallina tarda entre 5 y 6 meses en empezar a poner su primer huevo. Una codorniz, amigos, pone su primer huevo a las 6 o 7 semanas de vida. Es un retorno de la inversión increíblemente rápido. En menos de 2 meses ya estamos cosechando los frutos de nuestro trabajo. La tercera razón es la eficiencia alimenticia. Una codorniz come una cantidad ínfima de alimento al día, unos 25 a 30 gramos, pero es una máquina de convertir ese poco alimento en proteína de alta calidad. Su tasa de conversión es una de las más eficientes del mundo animal. Esto significa que, aunque su alimento es más especializado, la cantidad que necesitamos es muy pequeña, lo que nos permite controlarlo y producirlo nosotros mismos, como ya veremos. Y la cuarta razón es el mercado. Los huevos de codorniz no compiten directamente con los de gallina. Ocupan un nicho diferente, un nicho gourmet. Son muy valorados por su sabor, por su alto contenido de nutrientes y por su presentación. Se venden en los mercados y supermercados a un precio por kilo mucho mayor que el de los huevos de gallina. Son el ingrediente estrella de platos como las salchipapas, de piqueos, de ensaladas. Hay una demanda constante y creciente por este pequeño tesoro. Convencidos de que esta es una idea poderosa, vamos a la práctica. ¿Cómo construimos este edificio de apartamentos para nuestras codornices? La fortaleza vertical. El diseño y construcción de las jaulas. A diferencia de las gallinas, a las que nos gusta ver sueltas y escarbando,
La codorniz se cría de forma más eficiente y sobre todo más higiénica en jaulas. Esto se debe a dos motivos: la facilidad para recoger los huevos y el control de las enfermedades. Podemos comprar las jaulas o baterías ya hechas, pero suelen ser caras. La filosofía de este canal es la autosuficiencia y el ingenio. Así que les voy a explicar los principios para que ustedes mismos puedan construir sus propias jaulas con materiales baratos. El material ideal es la malla de alambre galvanizado. Necesitamos una estructura de soporte, que puede ser de listones de madera o de perfiles de metal. Sobre esta estructura, montamos los pisos de jaulas. Cada piso puede tener, por ejemplo, 1 metro de largo por unos 50 centímetros de fondo y unos 25 centímetros de alto. En un espacio así podemos albergar cómodamente a unas 25 a 30 codornices. Si hacemos una batería de 4 pisos, ya tenemos capacidad para 100 a 120 aves en medio metro cuadrado de suelo. Ahora, los detalles de diseño que marcan la diferencia entre una jaula simple y una jaula profesional. Primero, el suelo inclinado. El piso de la jaula no debe ser plano, debe tener una ligera inclinación, de adelante hacia atrás, de unos 8 a 10 grados. Y en el frente, la malla del suelo debe extenderse unos 10 centímetros hacia afuera y doblarse hacia arriba, creando un canal. ¿Por qué? Porque la codorniz pondrá su huevo, y por la inclinación el huevito rodará suavemente hacia el frente, saldrá de la jaula y quedará depositado en ese canal exterior, limpio y seguro. Esto es una genialidad. Nos permite recoger los huevos desde fuera, sin meter la mano en la jaula. Y lo más importante, los huevos nunca entran en contacto con el estiércol, por lo que siempre están impecables. Segundo, el comedero y el bebedero externos. Al igual que el canal de los huevos, el comedero y el bebedero se colocan por fuera de la jaula. La codorniz saca la cabeza a través de los barrotes de la malla para comer y beber. Esto evita que ensucien el alimento y el agua con sus heces, previniendo una cantidad enorme de enfermedades digestivas, y nos facilita a nosotros la tarea de rellenarlos. Tercero, las bandejas para el estiércol. Debajo de cada piso de jaulas debemos colocar una bandeja extraíble. Puede ser de lámina galvanizada, de plástico o incluso de madera bien sellada. En esta bandeja caerá todo el estiércol. Una vez al día o cada 2 días, simplemente sacamos la bandeja, la vaciamos en nuestra compostera y la volvemos a colocar. Este sistema nos da un control higiénico total y nos permite cosechar un abono de codorniz que, les digo, es aún más concentrado y potente que el de gallina. ¿Dónde ubicamos nuestra batería de jaulas? En un lugar protegido. A diferencia de las gallinas, las codornices son más sensibles a las corrientes de aire y a los cambios bruscos de temperatura. Un galpón, una cochera, un cuarto que no usemos o incluso una zona bien protegida en una azotea son lugares ideales. Necesitan buena ventilación para que no se concentren los gases del amoníaco, pero sin corrientes de aire directas. Y aquí en Lima, con nuestra garúa y nuestra humedad constante, protegerlas de la humedad es fundamental. El banquete en miniatura, la alimentación de la codorniz. Aquí es donde entra en juego el sin gastar de más. La codorniz ponedora es una atleta de alto rendimiento. Necesita una dieta muy alta en proteína, mucho más que una gallina. Un buen alimento para codorniz debe tener entre un 22 y un 25% de proteína. Comprar este alimento comercial puede ser la parte más cara de la operación, pero aquí es donde la sinergia con nuestra granja de gallinas se vuelve nuestro as bajo la manga. Vamos a fabricar nuestra propia ración de alta proteína usando los recursos que ya estamos generando. La base de la ración será una harina fina de nuestros granos, como el maíz. La codorniz necesita el alimento en forma de polvo o de migajas, no en granos enteros. Así que nuestro molino de grano es fundamental. A esta base le vamos a añadir nuestras fuentes de proteína gratuitas. ¿Recuerdan nuestro bioreactor de larvas de mosca soldado negra? ¿O nuestra compostera de lombrices? Una parte de esa cosecha de proteína viva la vamos a deshidratar. Las ponemos al sol o en un deshidratador casero hasta que estén secas y crujientes, y luego las molemos hasta obtener una harina de insecto. Esta harina es oro puro. Es proteína de la más alta calidad y con un perfil de aminoácidos perfecto. Añadir esta harina a nuestra mezcla de maíz es la clave para alcanzar ese 22% de proteína sin gastar en soya. También usaremos nuestra harina de hojas de moringa. La moringa, rica en proteína y vitaminas, también se muele finamente y se incorpora a la mezcla. Y el suero de leche, que usábamos para las gallinas, también es un suplemento líquido maravilloso para las codornices, aportando proteína y probióticos. El resultado es una ración de altísima calidad, hecha en casa, cuyo costo es una fracción del alimento comercial. Lo único que quizás necesitemos añadir es una premezcla vitamínica y mineral específica para aves,
para asegurarnos de que no les falte ningún micronutriente. Y por supuesto, al igual que las gallinas, las codornices necesitan una fuente de calcio y de grit, arena fina, a libre disposición para moler su comida y para formar la cáscara de sus huevos. Este sistema de cría de codornices en vertical, integrado con los recursos que ya generamos para nuestras gallinas, es el secreto. Es la forma de añadir una empresa completamente nueva y rentable a nuestra finca, sin ocupar más espacio. Es la forma de tener 2 cosechas de huevos diarias, los grandes de la gallina para el desayuno y los pequeños y gourmet de la codorniz para la venta especializada, para los restaurantes, para los piqueos. Es un modelo de negocio que nos enseña a ser más eficientes, más ingeniosos y más productivos. Nos enseña que la riqueza no siempre está en la expansión horizontal, sino en la inteligencia vertical. Hemos construido el hogar y preparado el banquete para nuestras codornices. En nuestra próxima charla hablaremos del milagro de la vida en miniatura. Cómo incubar nuestros propios huevos de codorniz, que solo tardan 17 días. Cómo criar a los pequeños y frágiles gazapitos. Y cómo convertir esos hermosos huevitos manchados en una fuente constante de ingresos en el mercado limeño. Mi gente. Qué bueno que siguen aquí conmigo, listos para la segunda y última parte de esta charla. En nuestro último encuentro diseñamos y construimos nuestro edificio de apartamentos para las codornices. Ya entendemos la lógica de la cría vertical y hemos preparado la ración de alta proteína que necesitan. Hoy vamos a darle vida a ese edificio. Hoy vamos a hablar del milagro de la vida en miniatura, cómo incubar nuestros propios huevos de codorniz, cómo criar a esos frágiles gazapitos y cómo convertir esos hermosos huevitos manchados en una fuente constante de ingresos y de orgullo. Hemos construido el hogar y hemos preparado el banquete. Ahora, vamos a poblar nuestro reino vertical. La primera pregunta que muchos se hacen es: ¿puedo dejar que las codornices saquen sus propias crías como hacen las gallinas criollas? La respuesta en la práctica es no. La codorniz doméstica ha perdido casi por completo su instinto de anidar y empollar. Dejar que lo hagan de forma natural no es una estrategia de negocio, es una lotería que casi siempre se pierde. El secreto para multiplicar nuestro lote de codornices de forma eficiente y segura es la incubación artificial. Esto puede sonar a tecnología cara y complicada, pero no lo es. Hoy en día se pueden conseguir incubadoras pequeñas y automáticas a un precio razonable. Y para el que es ingenioso, se puede fabricar una casera con una caja de madera o de Durapax, un foco como fuente de calor y un termostato para controlar la temperatura. La inversión en una incubadora, sea comprada o hecha en casa, se paga sola con la primera tanda de polluelos que saquemos adelante. El proceso de incubación de la codorniz es un pequeño milagro de velocidad. Mientras una gallina tarda 21 días, la codorniz solo necesita de 16 a 18 días, casi una semana menos. El proceso es delicado y requiere atención a los detalles. Primero, la selección de los huevos. Solo debemos incubar huevos limpios, de tamaño y forma uniformes, y que no tengan más de una semana de haber sido puestos. La fertilidad disminuye cada día que pasa. Y muy importante, estos huevos deben venir de un lote donde tengamos una buena proporción de machos, aproximadamente un macho por cada 3 hembras. Segundo, la preparación de la incubadora. Antes de meter los huevos, la incubadora debe estar funcionando por al menos 24 horas para asegurarnos de que la temperatura sea estable. La temperatura ideal para la incubación de huevos de codorniz es de 37.5 a 37.7 grados Celsius. La humedad es el otro factor crítico. Durante los primeros 14 días, la humedad debe estar entre el 55% y el 65%. Ahora, en la época de invierno, con la humedad ambiental tan alta, a menudo no necesitamos añadir agua a la incubadora, pero es vital medirla con un pequeño higrómetro. Tercero, el volteo. Durante esos primeros 14 días, los huevos deben ser volteados al menos 3 veces al día. Esto evita que el embrión se pegue a la cáscara. Si nuestra incubadora no es automática, tenemos que hacerlo a mano, con mucho cuidado, marcando los huevos con un lápiz para saber qué lado estaba arriba. Y cuarto, la eclosión. Los últimos 3 días, a partir del día 15, dejamos de voltear los huevos y subimos la humedad al 75% o más. Esto ablanda la cáscara y ayuda a los polluelos a romperla. Y entonces empieza la magia. Empezaremos a ver los pequeños piquetes en la cáscara, y poco a poco emergerán unas criaturas diminutas, mojadas y agotadas, no más grandes que un abejorro. A estos polluelos recién nacidos, que yo llamo gazapitos, los dejamos dentro de la incubadora unas 12 a 24 horas, sin comida ni agua, para que se sequen bien y absorban el resto del saco vitelino, que es su primera comida. Una vez secos y activos,
los pasamos a su primer hogar, la criadora. Criar gazapitos es un arte de la delicadeza. Son increíblemente frágiles. La criadora puede ser una simple caja de cartón o de madera, con una buena capa de viruta limpia en el fondo. Necesita una fuente de calor constante. Un simple foco de luz, colgado a una altura segura, es suficiente. La temperatura debajo del foco debe ser de unos 37 grados la primera semana, y la iremos bajando unos pocos grados cada semana. El agua es el punto más crítico. Un gazapito se puede ahogar en una tapa de refresco. Por eso, su bebedero debe ser muy poco profundo. Yo uso tapas de frascos de vidrio y les pongo piedritas o canicas adentro, para que puedan beber de los huecos sin riesgo de meterse y ahogarse. Y la comida, nuestra ración de alta proteína que ya preparamos, debe estar molida a un polvo muy fino, como harina. Se la esparcimos sobre un pedazo de cartón para que la picoteen fácilmente. Con calor constante, agua segura y comida de calidad, los gazapitos crecen a una velocidad que asombra. En 3 semanas ya estarán emplumados y listos para pasar a una jaula de crecimiento. Y a las 6 semanas, las hembras pondrán su primer huevo. Hemos cerrado el ciclo. Ya somos productores autosuficientes de codornices. De la producción a la ganancia. El negocio de los huevos pequeños. Ahora que tenemos una producción constante de esos hermosos huevitos manchados, ¿cómo los convertimos en un ingreso sólido? Aquí es donde entra la visión de negocio. La cosecha y el empaque son nuestra carta de presentación. Gracias a nuestras jaulas con suelo inclinado, los huevos se recogen limpios y sin esfuerzo cada día. El siguiente paso es darles un empaque que refleje su calidad. Podemos conseguir los pequeños cartones de plástico en los que suelen venderlos, o ser más creativos, pequeñas cajas de cartón, canastitas. Le ponemos una etiqueta bonita con el nombre de nuestra finca. Huevos de codorniz de la finca La Escondida. Delicias del campo. La presentación importa y justifica un mejor precio. Luego, el mercado. Tenemos varias vías. La primera es la venta directa. A nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente de nuestra comunidad. La gente valora lo fresco y lo local. La segunda vía es el mercado del pueblo o la pulpería de la esquina. Podemos convertirnos en el proveedor fijo de huevos de codorniz. La clave es la consistencia. Siempre tener producto, siempre de la misma calidad. Y la tercera vía, la más rentable, es el nicho de los restaurantes y los puestos de comida. Dense una vuelta por el centro de su ciudad. Fíjense en cuántos puestos de salchipapas, de hamburguesas, de pinchos usan huevos de codorniz cocidos. Hablen con los dueños. Ofrézcanles un producto más fresco y de mejor calidad que el que compran al por mayor. Conviértanse en su proveedor de confianza. Un solo restaurante puede comprarnos toda nuestra producción semanal. Y para los que quieren ir más allá está el valor agregado. Los huevos de codorniz encurtidos o en escabeche son una delicia y un producto gourmet que se vende a un precio muy alto. Se cocinan los huevos, se pelan y se conservan en un frasco con vinagre, hierbas aromáticas, zanahoria y cebolla. Es un producto con una larga vida útil y que nos permite vender nuestra producción a un mercado aún más selecto. Al final, este sistema de cría de codornices, integrado con nuestra granja de gallinas, es la máxima expresión de la inteligencia del campesino. Es la prueba de que no se necesita más tierra para producir más, se necesita más ingenio. Es mirar nuestro espacio con otros ojos y encontrar la oportunidad en la verticalidad. Hemos creado un ecosistema completo. Abajo, en el primer piso, nuestras gallinas nos dan los huevos grandes para la comida diaria y el abono para la huerta. Arriba, en los apartamentos, nuestras codornices nos dan un huevo gourmet. Un producto de nicho muy rentable y un abono súper concentrado. Y el motor de proteína de este sistema, nuestras larvas y lombrices, alimentan a ambas especies, convirtiendo nuestros desechos en el combustible para toda la operación. El secreto, mi gente, no era solo criar codornices, era entender la sinergia, era apilar empresas, era maximizar cada metro cuadrado, cada recurso, cada oportunidad. Este conocimiento es el que nos permite prosperar, el que nos da la resiliencia para enfrentar cualquier crisis. Es la que nos da la seguridad de tener múltiples fuentes de ingreso naciendo de un mismo pedazo de tierra. Espero de todo corazón que esta larga conversación les haya abierto la mente y les haya llenado de ideas. Que vean ese rincón vacío de su patio no como un espacio perdido, sino como el futuro lugar de un próspero negocio vertical. Gracias por su tiempo, por su confianza. Por haberme permitido compartir con ustedes este modelo de cría que tanto orgullo y tanta satisfacción me ha dado. No hay nada más hermoso que ver cómo la inteligencia y el trabajo pueden crear abundancia de donde parecía no haber nada. Cuídense mucho. Cuiden de su gente. Cuiden de su tierra y atrévanse a pensar hacia arriba, que ahí también hay un mundo de oportunidades.
Desde mi finca, aquí en esta tierra bendita que nos reta y nos premia, les mando el más sincero y fuerte de los abrazos. Nos vemos en el campo.